La clase pasada vimos entonces reología, que es la ciencia que estudia la deformación de los materiales, y eh, en concreto lo más relevante para este curso es la reología dúctil de la, de la litósfera, ¿ya? Porque la parte de arriba es frágil, que es una reología también, abajo es dúctil, y entre medio es elástica. Ya, eso es lo que vamos a ver en detalle ahora. Ya. Eh, entonces, bueno, la parte dúctil, o sea, la parte frágil la vimos, la parte de fallamiento, la ley de Byerly, en la cual ocurre la parte fría, la parte somera de la litósfera, y la relación entre los esfuerzos diatóricos es lineal, o sea, son líneas rectas, que son funciones de la presión litostática por una pendiente. O sea, al superarse esa pendiente, el detalle era esto, ¿cierto? Teníamos estado de compresión, estado de tensión, y teníamos una línea recta, que era la parte frágil, ley de Byerly, y una pendiente más menor en compresión. Entonces, cuando superaba este nivel de esfuerzo en compresión, se deformaba con falla inversa. Si superaba este nivel de tensión, se rompía, fallaba como falla normal o tensional, ¿ya? Si no superaba estos esfuerzos, estas líneas que están acá, esta envolvente, seguía siendo elástico el material. ¿Ya? Entonces, pero esto, si uno tira la línea recta así hacia la grande profundidad, deja de ser válida esta ley porque a mayor profundidad empieza a aumentar la temperatura y ya no se comporta como frágil, sino que se comporta como dúctil. Y la ley de dúctil la vimos la clase pasada, que es una ley empírica, que se llama ley de potencia, que liga los esfuerzos diatóricos de esta forma, delta sigma elevado a n, por una constante mineralógica. C0, N y Q son las constantes mineralógicas o de la roca, en particular de mineral, ¿ya? Y Q es la activación de energía, que depende del mineral y grado de hidratación, experimentalmente determinado y corresponde a la energía mínima necesaria para que se produzca una reacción química dada. R es la constante universal de gas y T es la temperatura. Esta es la ley empírica de potencia de Gotze, que la calculó en laboratorio usando rocas del manto, pirolitita, dunita, a presiones de 5000 megapascales y temperatura de 1600 grados Celsius, de ese orden en realidad, entre 1300 y 1600, y por un tiempo de 1 a 100 días. Entonces tuvo que, bueno, encontró ese tipo de deformación
de tasa de deformación. Recuerda que tasa de deformación es la derivada temporal de la deformación. Y encontró que estaba la tasa de deformación epsilon punto entre 10 elevado a menos 6 y 10 elevado a menos 4, segundo la menos 1. Si esto lo extrapolamos por millones de años, bueno, se obtiene que hay que extrapolar la ley, ¿cierto? Porque la deformación en tiempo geológico es de 10 elevado a menos 16 y 10 elevado a menos 12 segundo la menos 1. Esa es la tasa de deformación para los procesos geológicos. Entonces, con esta ley se despeja delta sigma. Ahí está. Se despeja delta sigma, o sea, yo paso dividiendo el C0, paso multiplicando la exponencial, aplico raíz enésima y me queda que el esfuerzo diatórico para la región dúctil es delta sigma de Z igual a epsilon punto dividido por C0 por epsilon menos Q dividido por RT elevado a 1 sobre N. ¿Ya? Entonces, si yo ordeno esto, paso para arriba la exponencial, me queda de esta forma. Y aquí todo depende de Z, o sea, epsilon punto es constante, o sea, puede ser variable en la región, pero o sea, dado en un lugar que me quedo quieto, o sea, en un lugar determinado, es constante. C0 C0 es lo que dijimos recién, la constante mineralógica, igual que N y R. Esa R, constante universal de gas, y Q, energía de activación. Por ejemplo, para un manto, yo tengo todo eso conocido, ¿ya? Eh, o darlos algunos valores, por ejemplo. Por ejemplo, ahí está. Para el manto, valores típicos de Q, de la energía de activación es 4,4 por 10 elevado a 5 joule sobre mol. Estos valores de Q varían de acuerdo si el manto está hidratado, con un 10%, 20%, pero todos esos valores de Q están medidos en tabla, en laboratorio, así que se conocen y son de ese orden. La constante de gas universal R, 8,314 joule sobre kilomol, constante. El N también varía de si la roca está hidratada o está seca, pero no es un entero, un número entre 2 y 5 generalmente, ¿ya? El C0 o el A, ya a veces se ocupa las dos letras, eh, casi siempre se escribe en unidades de Pascal a la menos n para poder despejarlo con este n acá. Y por ejemplo, para el caso de dunita húmeda, ya, wet mantle rock, el A vale 7,58 por 10 elevado a menos 17 Pascal a la menos n por segundo a la menos 1. ¿Ya? Entonces esos son valores típicos eh, para C0, C0 es el A, ¿ya? Para N y para Q, para R. Entonces aquí la única variable que queda, y la tasa de deformación,
como dijimos, va a variar, generalmente se escoge como 10 a la menos 15, segundo la menos 1. Eso es un valor típico del tipo de formación en la 10 a la menos 15, en la litósfera, pero puede variar en todo este rango, ¿ya? Entonces, al despejar delta sigma, me queda esta relación, y la única variable acá es T de Z, ¿cierto? La geoterma. Bueno, nosotros vimos en detalle la geoterma dijimos que la litósfera el principal mecanismo de calor era la conducción térmica, y en el manto astenosférico y en el manto inferior es la convección, ¿ya? Pero aquí estamos en la litósfera, por si acaso. Y podemos coger una isoterma que se profundiza linealmente, ¿ya? Es una aproximación. Aquí uno puede tener libertad y puede escoger un modelo más sofisticado, puede escoger el modelo de una isoterma, o sea, de la isoterma de la función ERF para la litosfera oceánica, o puede escoger, no sé, un modelo 2D, etcétera, pero partamos por una función lineal, ¿ya? Porque al final todo esto está elevado a Q, a R dividido por T de Z, así que T de Z es creciente, en eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Puede ser creciente como raíz de T, puede ser creciente eh, como linealmente, pero es creciente, ¿ya? Entonces, esto va a ser asintótico sí o sí, ¿cierto? De hecho, cuando T z tiende a infinito, esto tiende a cero, entonces esto tiende a 1, entonces va a tender a esto, ¿ya? Y esto es un número bien pequeño, ¿no? Entonces, ya, supongamos un perfil de temperatura lineal, una geoterma. Entonces, aquí T0 se escoge en Kelvin, ya, va en Kelvin. Entonces, T0 273 grados Kelvin. Y nos falta el alfa, que es el gradiente, ya, de T a de Z, gradiente de temperatura. Bueno, una forma de hacerlo es simplemente conociendo la edad. O sea, yo tengo la litósfera, estoy en un punto, y en ese punto yo voy a tener una, una edad termal, ¿cierto? Entonces nosotros ya vimos el tema de conducción de la litósfera y sabemos que aquí está, ¿cierto? Sabemos que el espesor de una isoterma, T, se calcula como 2 raíz de capa por la edad, por T, ¿cierto? Por ERF a la menos 1, o sea, la función inversa de ERF, de T menos T0 dividido por Tm menos T0. ¿Ya? Esto lo vimos ya en el tema de conducción térmica. Entonces, eh, ¿para qué se hace esto? Bueno, si yo quiero calcular el gradiente alfa, o delta T a delta Z, lo que se puede hacer es, me paro en en una, me paro en un punto donde mido la litósfera en el techo y en la base, y ahí calculo el alfa, ¿cierto? Calculo el gradiente térmico. En el punto de arriba la temperatura va a ser T0, 0 grados Celsius, ¿ya? Y abajo la temperatura va a ser, bueno, una forma de hacerlo es escogiendo los 800 grados Celsius, y ese método lo propone Magnus en Menard, es un método, no es el único, ¿ya? Se escoge, me paro en un punto acá arriba de la superficie, aquí la temperatura es T0, o sea, 0 grados Celsius o 273 grados Kelvin, y según esta función de exponencial, si uno grafica, siempre va a tender a ser asintótica, ¿ya? Va a ser asintótica acá, paralela al eje Z.
casi cero, o sea, casi en delta sigma cero. Entonces, como esto es asintótico, un punto de corte que propone Magnus y Menard son la isoterma de los 800 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, porque a partir de los 800 grados Celsius hacia abajo, se pierde toda elasticidad de la litósfera y se comporta asísmico y se comporta dúctil la litósfera en un 100%. Entonces, si tomo esta isoterma, que es una profundidad, como la base de la zona, digamos, eh, con algo de elasticidad, ¿ya? O no 100% dúctil, eh, se puede calcular el alfa de la siguiente forma. El alfa sería restar esta profundidad, o sea, esta temperatura que es 800 grados Celsius menos 0 grados Celsius, dividido por la profundidad que va a estar dado por esta isoterma menos los 0. Ahora, esta profundidad es simplemente evaluar en la fórmula que vimos de conducción aquí, con T igual 800 grados Celsius, lo coloco acá, T0 igual 0, T0 igual 0, Tm igual 1300, y pongo la edad, obviamente todo esto depende de la edad de la litósfera, y me va a dar la isoterma de los 800 grados Celsius. Y así calculo alfa, y luego tengo el perfil de temperatura TZ. Y ese perfil de temperatura TZ lo reemplazo en la ecuación de potencia, ahí, y grafico, ¿ya? Y cuando grafico, me va a dar una cosa así como asintótica, ahí, asintótico, y esto va a seguir en realidad hacia acá, ¿ya? Allá hacia acá. Ya, ahora para explicarlo mejor me veo obligado a usar la pizarra. Voy a poner la pizarra. Em, ya. ¿Se ve la pizarra? Sí, profe, sí se ve. O se ve blanco entero. Ya. Entonces, ahí en el eje X, bueno, en el eje X tenemos lo delta sigma, ¿cierto? Los esfuerzos diatóricos. Y sabemos que aquí se cumple la ley de Bayerly. Entonces, en principio sería una línea recta, ¿sí? ¿Cierto? Y acá otra línea recta. Bien. Eso es la parte frágil. Aquí tenemos la profundidad. Entonces, ahí dibujé la pura ley de Bayerly. Y voy a cambiar de color. Entonces, aquí, si uno plotea las leyes de potencia, va a hacer cosas así. Asintótico, y después hacen así. O sea, y después va a ser sintótico acá. ¿Ya? Y acá es lo mismo, simétrico. Ya, todo bien hasta acá, pero en la práctica, por ejemplo, si yo hago esto es un punto de cruce, ¿cierto? Un punto de cruce de las dos reologías. Punto de cruce. Ahora, cuando yo paso la transición, esto se podría llamar transición frágil dúctil en compresión, entonces sería compresión, entonces sería tensión. Cuando yo paso la zona frágil dúctil, esto que está acá deja de ser válido, porque ya estoy en la región dúctil. Entonces esto es basura en el fondo. Entonces, de aquí pasa a este régimen frágil, o sea, dúctil, de frágil a dúctil. Entonces todo esto que está acá no es válido. Lo mismo con esto. Si una vez que yo entro a la región dúctil, se cruzan,
esto deja de ser válido porque ya es demasiado profundo y la temperatura es muy alta y no se comporta frágil, sino que se comporta dúctil. Lo mismo es válido al revés, que si yo subo de aquí para arriba, desde el punto de cruce, la radiología ya no es dúctil porque estoy muy somero, sino que es frágil, se cumple la ley de Bayerle. Entonces todo esto que está acá es basura. ¿Ya? Y todo lo que está acá también es basura. O sea, no es válido. Entonces, lo que me queda es el envolvente. Es la envolvente de que sería este volantín, que llamamos volantín, sería el envolvente de el Yield Strength Envelope, que es la zona en que de máximo esfuerzo dilatórico que soporta la litósfera antes que se comporta, que deje de ser elástico. Dentro del volantín es elástico, pero si me salgo, los esfuerzos son muy altos, entro a la región frágil en compresión o frágil en tensión, y si me salgo a esta profundidad, entro a la zona dúctil en tensión, y acá la región dúctil en compresión. ¿Ya? Entonces, lo que no, para graficar esto, para los diagramas, no se muestra esto porque en realidad no tiene sentido porque no es válido, ¿cierto? Entonces se queda con el volantín nomás. Y con eso nos quedamos. ¿Ya? Eso es lo que se muestra acá en, en la diapositiva que voy a mostrar a continuación. ¿Cómo se sale? Em, ya, es el volantín que expliqué recién, el que está acá. El que está acá. ¿Cierto? Ahí está. ¿Ya? Esa es la explicación de dónde sale esta forma. El, el envolvente de Gilles Envelope. Ya, aquí está. Yo lo dije al revés. Ya puse la compresión acá y la tensión acá, da lo mismo. Entonces aquí tenemos la tensión y la región dúctil asintóticamente acá, de acá la región dúctil en compresión y acá la zona frágil. ¿Ya? Entonces, si estos son los 1800 grados Celsius, bueno, más abajo hasta los 1300. ¿Ya? Y dentro, si no salgo del volantín, del envolvente, no se deforma ni frágil ni dúctil, se deforma elásticamente. Si salgo, se rompe frágil arriba y abajo dúctil. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí. Bueno, todo esto que dice acá es para una litósfera oceánica. ¿Ya? Porque todo es aquí la curva esta es continua, porque C0 y N y Q y R, bueno, R siempre es constante, pero Q, C0 y N es constante para un tipo de roca, ¿ya? Pero en la corteza continental no pasa eso, porque sabemos que en la corteza continental la corteza es granítica, ¿cierto? Tiene cuarzo, el mineral predominante es el cuarzo, y en el manto tenemos pirovitita y el mineral dominante es el olivino. O sea, hay una discontinuidad mineralógica que no ocurre en el océano, en la litósfera oceánica, donde la corteza oceánica es gabro, o sea, roca máfica, y el
el manto es ultramáfico, ¿ya? Pero sigue siendo el mismo mineral. Entonces no hay discontinuidad en la litosfera oceánica, pero sí hay discontinuidad en la litosfera continental. La litosfera continental es más heterogénea. Entonces, como no hay una discontinuidad, va a cambiar el Q, el N y el C0 en la corteza y en el manto. Estos valores van a cambiar, el C0, el N y el Q. Entonces, ¿cómo se hace la envolvente? Bueno, la ley de Bailey da lo mismo si es independiente de la litología, o casi independiente, varía un poco la pendiente nomás. ¿Ya? Pero es una línea recta. Es una línea recta hasta el infinito. Bueno, supongamos que tenemos una corteza continental de 35 kilómetros de espesor. Aquí está los delta sigma, el diatórico. Entonces, vamos a tener que hacer una ley de Bayer, una ley de potencias para el cuarzo y una ley de potencia para el olivino. ¿Ya? Entonces, si hacemos estas dos leyes de potencia, la del cuarzo es más débil. El cuarzo es menos resistente que granítica, ¿cierto? Es más porosa, más débil, menos rígida que la roca del manto, que la perioditita. Entonces va a tener va a tener menos tolerancia a la deformación, ¿ya? O sea, menos a los esfuerzos. Se va a ser más débil la radiología. Entonces va a ser esta la asintótica, la función de potencia del cuarzo. La asintótica acá. En cambio, la del olivino es acá. La asintótica empieza a ser acá y acá seguiría. ¿Ya? Entonces, si dibujo acá el mojo, que el contraste es una discontinuidad litológica, me va a quedar este punto de cruce en la corteza y este otro punto de cruce en el manto. Entonces, esto no sería válido en la corteza, esto tampoco sería válido en la corteza, y me quedaría que la envolvente, esto es puramente el lado de compresión de tensión, pero es replicarlo para el lado de acá con compresión, con otra pendiente nomás, pero de la misma forma. Entonces, aquí nos va a quedar como el medio volantín, hasta acá, y después aquí llega a ser asintótico, la parte dúctil, y después hay un salto y vuelve a ser frágil en el manto, y después se hace dúctil en el manto. ¿Ya? Entonces queda como, de esta forma, quedan como dos volantines, bueno, cortados. Ese sería el diélex, el envolvente de la litosfera continental, que es distinta a la del océano. Entonces este modelo, por el hecho de que a veces la zona frágil, los geólogos le ponen como que una zona fuerte, en el sentido de que como es cristal, como es roca cristalina, digamos, que es frágil, es como un vidrio que en realidad es duro, ¿ya? Es fuerte, hasta cierto nivel de esfuerzo, ¿ya? En cambio, la zona dúctil es como más débil porque eh, se deforma con la temperatura de forma bastante exponencial, como dice acá, por la ley de potencia. ¿Ya? Entonces, se ocupa la palabra que en realidad no está bien, pero como sinónimo, strong, fuerte. En realidad, no es que sea fuerte, es frágil, de hecho, pero comparado con la parte dúctil es fuerte. Entonces, yo diría relativamente fuerte. ¿Ya? Entonces, la parte frágil es relativamente fuerte comparado con la zona dúctil, que se le dice débil, weak. ¿Ya? Y después pasamos a una zona fuerte, que es la parte frágil aquí, pero después la transición vuelve a ser débil. En resumen, la corteza continental queda encerrada arriba por una zona fuerte
relativamente fuerte, y abajo por una zona relativamente fuerte, y en el medio sería débil. O sea, fuerte, débil, fuerte. Y a este modelo se le conoce como el modelo sándwich de jalea, porque el sándwich arriba es fuerte, abajo es fuerte, y entre medio como una jalea más débil. ¿Ya? En la parte débil de la corteza inferior continental, los esfuerzos no superan más, o sea, si los esfuerzos son mayores a 20 megapascales, se deforma totalmente dúctil. ¿Ya? No son capaces de superar los 20 megapascales, sin deformarse dúctilmente. ¿Ya? Es el modelo sándwich de jalea para la corteza continental, que es discontinuo porque tiene dos mineralogías, mineralogía de cuarzo y acá de olivino. En cambio, la corteza continental es puro olivino y es todo continuo. ¿Ya? Claro, tenemos la corteza oceánica, 6 kilómetros, pero es de la misma mineralogía que en el manto, y tenemos esta envolvente continua. Entonces, ¿cómo se grafican estos volantines? Bueno, se ocupa la ley de Bayerly arriba, si lo recordamos. La ley de Bayerly dice que, ya lo vimos esto en el capítulo de fallamiento, dice que delta sigma es igual a 3,68 por sigma barra para sigma ZZ barra menor que 22 megapascales, y transición a la corteza oceánica, al manto, 2,12 sigma ZZ barra más 35, si sigma ZZ barra es mayor que 22 megapascales. ¿Qué es lo que es sigma ZZ barra? Es la presión efectiva, que es la presión litostática, rho GZ menos la presión de fluido, en donde la presión de fluido es lambda GZ por la densidad del agua. Esta es la razón de fluido, que está entre 0 y 1. Esto es para compresión, y si se dan cuenta, esto es una simple línea recta, o dos líneas rectas, que son estas de acá. Bueno, esta ley de acá es para compresión, y para tensión sería, cambia las pendientes, 0,79, es más fácil romperla. Si sigma ZZ barra es menor que 100 megapascales, y 0,68 sigma ZZ barra más 11 si sigma ZZ barra es mayor que 100 megapascales, donde sigma Z barra es esta relación lineal en el fondo, ¿cierto? Que proporciona la Z. Entonces son estas dos líneas rectas. Entonces, después hay que calcular la ley de Bayerly con delta sigma dúctil, ¿cierto? La ley de potencia, epsilon punto, C0, 1 sobre N, Q, dividido por RT de ZN. Y, como le hice en la pizarra electrónica, se grafica las funciones dúctiles acá, se van a cruzar en dos puntos, y esos dos puntos me definen el volantín. ¿Ya? Aquí hay algunos ejemplos de perotita húmeda. Q 4,44 por 10 elevado a 5 joules sobre mol, y R 8,314, N 3,4, A 7,58 y 10 elevado a menos 15. Entonces va a haber una intersección entre las dos curvas de frágil y dúctil, y eso me da estos dos puntos. ¿Ya? Ahora, a ver, una cosa. ¿Cómo influye el T, o sea, el T de Z? En realidad aquí, la forma de esta envolvente, o sea, de la parte dúctil, puede ser más asá, puede ser más o más así también. Va a depender de T de Z, de Q, de N, de epsilon punto. ¿Ya? Aquí muestro un ejemplo. Por ejemplo, estas son litósfera oceánica. En el caso
Todas estas tienen en la misma C0, el mismo C0, el mismo N, el mismo epsilon punto, 10 a la menos 15, ¿ya? Pero la diferencia entre estas cuatro es que una es más vieja que la otra, ¿ya? Esta es más joven, esta es más vieja. De hecho, esta tiene una edad de 5 millones de años, esta tiene una edad de 15 millones de años, esta tiene una edad de 30 millones de años, y esta tiene una edad de 100 millones de años. ¿Y cómo afecta la edad? Bueno, sabemos que la hace más grande la envolvente, pero ¿de dónde viene eso? Bueno, de la fórmula de potencia. Y el hecho de que tenga más edad afecta la geoterma, T de Z, ¿cierto? Porque T de Z es una función lineal, 233 más alfa por Z. Y alfa, dijimos que se calculaba con la isoterma de los 1800 grados Celsius, ¿ya? Cualquiera de las dos está bien. Pero eso va a depender de la edad por la ecuación de conducción que ya vimos en el capítulo de calor, que está acá. O sea, aquí va a raíz de T. Entonces ahí afecta el espesor de la litósfera, claramente, y si afecta el espesor de la litósfera, va a afectar el gradiente de la litósfera, el gradiente térmico. Entonces, litósferas más viejas son más frías, tienen un gradiente térmico menor. Litósferas más jóvenes son más calientes, tienen un espesor litosférico menor y tienen un gradiente térmico mayor. Entonces, la litósfera más fría va a tener un gradiente térmico menor, y se va a hacer más, la región dúctil esta va a ser como más, va a estar como más asintótica, va a ser más superficial, o sea, más profunda, la parte asintótica, y tiene una forma distinta, ¿ya? En cambio, la placa joven es más somera la parte asintótica, aquí a los 20 kilómetros asintótica, ¿ya? Porque está más caliente, tiene un gradiente térmico mayor. Entonces los puntos de cruce de frágil y dúctil van a ser más superficiales comparados con la litósfera vieja, que ocurre a los 30 y tantos kilómetros. Entonces, la envolvente de la placa joven su área va a ser menor que el área de una placa vieja. Ahora, ¿qué es lo que es el área? Bueno, el área tiene unidades de kilómetros por delta sigma. O sea, sí, por delta sigma. Y eso es como fuerza por unidad de largo, ¿cierto? Estos son esfuerzos por largo. Entonces, lo que está dentro de la realidad es como fuerza dividido por largo. O sea, se le llama la fortaleza o el strength de la litósfera. Entonces, el área bajo la curva si yo la multiplico por un largo transversal, me da una fuerza. Y esa fuerza, mientras más grande sea la envolvente, va a ser más fuerte, va a tener más fuerza. Y eso tiene sentido que la placa vieja sea más fuerte. ¿Por qué? Porque es una litósfera más vieja. Si es más vieja, es más fría, más rígida, y por tanto es más fuerte. En cambio, una placa joven es más caliente y es más débil porque su área va a ser menor. ¿Y por qué es débil? Porque es caliente y se comporta más dúctil, ¿ya? Entonces, tolera poco esfuerzo antes de formarse dúctilmente o frágilmente. En cambio, la litósfera vieja, que esta, tiene más capacidad de aguantar esfuerzos mayores, ¿ya? Una litósfera madura esta, y se hace dúctil a mayor profundidad, de los 30 para abajo, y 100% dúctil desde los 40 para abajo. En cambio, esta es menos de la mitad, ¿ya? Esta tiene 5 millones de años, es muy joven, esta tiene 100 millones de años.
y estas dos de acá son entre medio, tienen 15 y 30. ¿Ya? Entonces, este es el efecto de la edad de T, que afecta a la temperatura, en la distribución de los esfuerzos diatóricos de la envolvente de Gilles Strength envelope, ¿ya? O sea, de la envolvente de fallamiento y región dúctil. Ahora, la clase de mañana voy a mostrar cómo afecta el cambiar la mineralogía y el epsilon punto. ¿Ya? Si yo cambio la mineralogía, porque esto aquí mismo el efecto del crecimiento de la edad. Pero ¿cómo afecta la tasa de formación a esto? Habría que modelarlo. Simplemente habría que tomar esta ecuación, cambiar acá y ver cómo se comporta la litósfera. ¿Ya? Pero esto es relevante, ¿ya? Porque la litósfera vieja es más fuerte que la joven, y el hecho que sea más vieja, es más fuerte, hace que la zona sismogénica, intraplaca, sea más gruesa, más grande. Entonces permite que terremotos se propaguen a mayor profundidad para una placa más desarrollada, vieja, que una joven, que va a ser más superficial la deformación. ¿Ya? Así que eso es cómo afecta la reología. ¿Alguna pregunta? Buena por mi parte, profe. Ya, pues, mira, voy a dejar la clase hasta acá porque queda, queda bastante poco ya de materia. O sea, esto ya, o sea, modelar estos volantines es, eh, es harto entender de reología, o sea, llegar a modelarlo esto. Y mañana vamos a ver con un programa cómo se calcula esto, ¿ya? Cómo se programa la envolvente y cómo eh, se puede ver el efecto de la edad y de la tasa de formación, ¿ya? Pero esto sería ya la última materia para el examen. Bueno, el examen es el control 3, ¿cierto? En el control 3 entra dos temas: termodinámica y esto, reología, ¿ya? Tiene bastante componente conceptual esto, lo de reología y termodinámica. O sea, aparte de calcular todo eso, si se dan cuenta en la materia hay hartas cosas conceptuales. Así que ojo con eso también para que revisen las clases. Ya, pues entonces lo dejo hasta acá y hasta mañana. Ya, pues, profe. ¿Sí? Ah, ya. Mañana la clase en el horario de auxiliar nomás, ¿cierto? Ah, sí, y online. Porque, claro, es que el martes, claro, podría ser auxiliar, pero, o sea, sí. O sea, voy a pasar la materia de reología nomás. Voy a hacer un repaso de reología y ver el programa. Un programa para calcular la envolvente. Generalmente esto yo lo hago como tarea, pues no alcanzamos este semestre. Yo hacía programar estos volantines, ¿ya? Pero lo vamos a ver en vivo mañana. El, el, el cálculo de esta envolvente. Ya, pues, Ya, pues, profe, nos vemos. Que nos esté bien, vemos. gracias. Chao.